Muchas gracias. Les voy a contar un poco sobre lo que estamos haciendo en el instituto. Realmente el área de rehabilitación vestibular la inauguraron gracias a la jefa de neurología, acá presentes, en el 2006, más o menos. Conforme ha pasado el tiempo, la verdad es que ha ido mejorando. Apenas tenemos 2 años que estamos haciendo rehabilitación vestibular supervisada, que ahorita les voy a explicar un poquito de qué se trata y cómo la abordamos, y hemos tenido buenos resultados. Cada día seguimos aprendiendo un poco más y los pacientes nos van enseñando justamente qué modificaciones son las que tenemos que hacer, y ahorita en realidad el Instituto Nacional de Rehabilitación es el único instituto a nivel nacional que tiene justamente un área destinada solamente a rehabilitación vestibular, y esperamos que con el paso del tiempo varios institutos se nos vayan uniendo o de alguna forma poder hacer crecer un poco más esta área. Entonces, bueno, ya nos explicó la doctora Arellano justamente qué es lo que ocurre cuando tenemos un paciente con una disfunción vestibular descompensada. Son pacientes que van a tener inestabilidad postural, que van a tener visión borrosa necesariamente porque va a haber una disminución del reflejo vestíbulo ocular y van a tener la sensación de mareo. Entonces, la rehabilitación adecuada no únicamente nos va a ayudar a eliminar los síntomas, sino también a disminuir el riesgo de caída, que es de suma importancia, sobre todo en pacientes de tercera edad. Ya se comentaba el día de ayer. Y bueno, como bien mencionaron tanto la doctora Navarro como la doctora Arellano, el 50% de los pacientes están obligados a cambiar su rutina diaria. O sea, muchas veces son pacientes jóvenes que son cabeza de familia y que de un día para otro necesitan, ya no pueden trabajar, ya no pueden manejar, ya no pueden hacer muchas cosas que solían hacer y que la familia depende de ellos. Entonces, aquí es en donde la rehabilitación toma un papel muy importante, porque finalmente la intención es que estos pacientes puedan recuperar su calidad de vida. Entonces, el objetivo de la rehabilitación vestibular es justamente disminuir el mareo, mejorar el balance de los pacientes, ayudarlos a ver claramente durante los movimientos cefálicos, mejorar la condición física, que se puedan reintegrar a sus actividades cotidianas y justamente evitar y disminuir el aislamiento de estos pacientes, porque finalmente el hecho de que tengan sintomatología le impide, como mencionaba bien ayer el doctor, el geriatra, o sea, cada vez estos pacientes ya no pueden asistir ni siquiera al bautismo, a la iglesia, a cosas que solían hacer, y cada vez vamos haciendo un círculo en donde se va perpetuando esta discapacidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La gran importancia de la rehabilitación vestibular, fuera de lo que hacemos nosotros dentro del consultorio y lo que se trabaja con los pacientes, es crear un programa casa para cada paciente específicamente con las limitaciones que tiene, hacer una rehabilitación individualizada, como bien menciona la doctora Lucía. Eso es muy importante, mantener al paciente motivado, hacerle ver justamente sesión a sesión qué es lo que ha mejorado, cómo se siente, estar acompañando de alguna manera, y plantear objetivos y metas tanto del paciente como las del rehabilitado. Entonces, esta intervención rehabilitatoria se va a enfocar justamente en los signos y síntomas del paciente, así como en las limitaciones funcionales que se encuentran en la exploración. Entonces, vamos a mejorar la postura para disminuir el riesgo de caída y vamos a mejorar la estabilidad de las imágenes ante movimientos cefálicos. Es prácticamente el pilar, como ya les mencionaba la doctora. De acuerdo a las guías clínicas apenas publicadas, uno tiene mucho, más o menos 2016, si no me falla, ¿sí? Entonces se pusieron de acuerdo en general pues las grandes cabezas que ahorita están en boga en rehabilitación vestibular, y decidieron hacer una guía basada en evidencia que últimamente se ha publicado mucho más sobre el beneficio de la rehabilitación vestibular, y con base en esto ellos dicen que se debe ofrecer rehabilitación vestibular supervisada a pacientes que tengan una disfunción vestibular descompensada. Entonces, esto mejora el apego al tratamiento y también va a mantener la mejoría a largo plazo. La supervisión consiste en evaluar continuamente el progreso de los pacientes, así como poder aumentar la dificultad de los ejercicios. No es lo mismo que el paciente tenga 3 meses haciendo lo mismo todo el tiempo, que ya ni siquiera le genera síntomas, a ir retando al paciente a que cada vez haga cosas mucho más difíciles y de esa manera se pueda desempeñar de una forma más fácil ante las situaciones de la vida cotidiana. Esto disminuye los niveles de estrés y favorece la compensación
y el tiempo estimado, como bien mencionaba la doctora Lucía, más o menos 8 sesiones supervisadas una vez por semana, digamos que es el ideal. No existe todavía un consenso sobre la dosis adecuada de rehabilitación vestibular, pero más o menos se estima en esto, de acuerdo a la patología, si son pacientes bilaterales o centrales, esto es mucho más tiempo, y de acuerdo a cómo el paciente se comprometa o se apegue al tratamiento, también va a ser el tiempo que van a estar. Bueno, este es el área de rehabilitación en el instituto. Tenemos, este es un Balance Master, acá está el BRU, que prácticamente ocupamos en gran parte para la rehabilitación y la evaluación. La verdad de las cosas es que al final nuestra pequeña área de rehabilitación está conformada por 2 médicos más, entonces mucho en la rehabilitación tiene que ver con el ingenio de cada médico, porque finalmente uno tiene las bases y uno dice, ok, lo que tengo que hacer es justamente, como comenta la doctora Arellano, es estimular ciertas cosas y ciertos mecanismos. Entonces lo atractivo o lo que nosotros tenemos que hacer es que justamente el paciente se enganche con esos ejercicios y de alguna forma no hacerlos tan monótonos. Muchas veces la realidad virtual no nos ayuda al 100%, no es tan real. Entonces, el poder estar con ellos en campo abierto, caminar sobre superficies, el hospital tiene áreas verdes, entonces llevarlos al pasto, llevarlos a diferentes superficies, cosas así que poco a poco hemos ido implementando y que entre nosotros vemos qué está funcionando, me funcionó esto y lo compartimos, y de alguna manera eso ha permitido que el área vaya creciendo y vaya tomando diferentes medidas. Entonces, dividiendo la rehabilitación vestibular en 2 grandes grupos muy diferentes, estarían los pacientes con vértigo postural y los pacientes con desórdenes vestibulares. En cuanto al vértigo postural, la maniobra inicial dentro del hospital, ya que tenemos un área tanto de audio como autonebro, se puede hacer por el consultorio o con el médico tratante, y se da una segunda cita al área de rehabilitación vestibular justamente para revisar, digamos, que esa maniobra que se hizo inicialmente una semana posterior, y entonces ahí decidir si la maniobra es negativa y el paciente ya no tiene síntomas, entonces se regresa con su médico sin mayor problema. Si el paciente tuviera algún tipo de sintomatología, no teniendo un postural propiamente, sino pacientes con sensibilidad al movimiento, pacientes con alta dependencia visual, cosas así, entonces ya se decide si se ingresa o se da un programa a casa o se define el número de sesiones, pero una vez que ya se haya resuelto el cuadro de vértigo postural. En cuanto a los desórdenes vestibulares, nosotros tenemos un programa de 10 sesiones. Dentro de las primeras hay una valoración inicial en donde se delimitan los síntomas, saber específicamente si el paciente viene por vértigo, por mareo, por inestabilidad, ver exactamente en dónde está encajando sus síntomas, más que un diagnóstico, porque ese ya lo trae. Se puede tener una disfunción bilateral, por ejemplo, y entonces tener oscilopsia, lo cual también tenemos que ver exactamente qué es lo que tiene el paciente. A lo mejor ya no tiene oscilopsia, pero se siente inestable, entonces de nada me sirve trabajar ejercicios enfocados a la oscilopsia si el paciente realmente eso no le está molestando, ¿no? Entonces la idea es justamente tratar a cada paciente con lo que se queja en ese momento. Se decide si se necesita mayor evaluación. A lo mejor nosotros, como estamos semana a semana, podemos ver cosas que el médico tratante en su consulta inicial no notó, entonces ya podemos nosotros decir si necesitamos alguna evaluación posterior. Se asigna un médico de los 3 que estamos trabajando y se agendan las 10 sesiones. Ya se hace la evaluación cada uno con su médico, se trabaja el máster, BRU, o dependiendo de lo que se vaya a trabajar, y a la última sesión se entrega un informe sobre los progresos del paciente. Entonces, en cuanto a la evaluación, directamente nosotros medimos tanto la calidad de vida como la función. En calidad de vida tenemos varias escalas, que es el índice dinámico de la marcha, una escala visual análoga, el HATS para ansiedad y depresión, una escala de confianza en actividades de la vida diaria, que es el ABC, una escala para vértigo visual, que es el VAS visual, y una escala de beneficio de rehabilitación vestibular, que es BRBQ. Dentro de las escalas se pueden aplicar muchísimas. La verdad es que nosotros hemos optado por tener un poquito de cada una. Algunas de ellas todavía no están validadas al 100% en español, y es justamente los protocolos que estamos haciendo ahorita. En la parte física, lo que nosotros evaluamos, digamos que de entrada o de cajón a todos, es
la estancia unipodal, índice dinámico de la marcha, el time up and go y el test clínico sensorial modificado, digamos que sería lo primero que hacemos, y ya dependiendo de los síntomas del paciente vamos agregando algunas otras cosas. Uno de los doctores que está en el área de rehabilitación, la verdad es que es muy ingenioso y nos ha ayudado mucho, diseñó esta pequeña hojita, es un Excel con el que nosotros nos comunicamos, y entonces aquí metemos los datos del paciente al número de sesiones y ya esto lo enviamos, digamos, por correo, y ya cada quien va llevando su agenda de los pacientes que va teniendo y de cómo se debe plantear la evaluación, las escalas que hacemos, si se va a hacer siempre intercalada, al inicio, al final, o si no se va a realizar. Entonces, dentro de esa hojita mágica, el doctor nos ayudó justamente a hacerlo automático, ¿no? Con las fórmulas de Excel y demás, para que nosotros solamente vaciemos puntaje, nos ahorremos tiempo y entonces ya solito nos dice si el paciente tiene una discapacidad moderada, severa o leve, de acuerdo a lo que hacemos, y entonces tenemos la posibilidad de nosotros evaluar las 10 sesiones esta escala. No lo hacemos, la verdad es que hacemos sobre todo al inicio y al final por fines de investigación y de protocolos que en algún momento se están haciendo. Se optó por dejar este espacio en dado caso que en alguna de estas escalas se tuviera que hacer todas las sesiones para ver algún cambio significativo, pero bueno, ahí está la posibilidad. Entonces, bueno, el Dizziness Handicap, que ya todos lo conocen, en realidad nos mide la percepción de discapacidad en tanto en el área emocional, funcional y física, está validada en español y la utilizamos continuamente. La escala de confianza son 16 condiciones en las que el paciente tiene que decir del 0 al 100% qué tan confiado se siente haciendo diferentes cosas. El puntaje normal es arriba de 80 y lo que nosotros evaluamos es que al final de la rehabilitación tengamos un aumento del 10% en la confianza para nosotros considerar que hay una mejoría significativa en el paciente. O sea, son condiciones desde caminar por la casa hasta subir o bajar una rampa, descender escaleras eléctricas, etc. La escala de ansiedad y depresión, que bien conocen, entre puntajes de 8 y 10 estaríamos hablando de algo normal, más de 10, menos de 8 es normal, de 8 a 10 sería moderado, y más de 10 ya estaríamos hablando de que necesitamos una valoración tanto por psicología o por psiquiatría, dependiendo de cómo veamos al paciente. Nos ha ayudado mucho esta escala justamente para poder canalizar a los pacientes. Tenemos el apoyo de psicología y ellos de alguna manera nos ayudan a acompañar al paciente durante este proceso, y al final de la rehabilitación, incluso si el paciente no tenía puntajes anormales que ameritar la valoración psicológica, siempre disminuye la ansiedad al final de la rehabilitación. Eso es algo que hemos visto muy frecuentemente. La escala visual análoga me intenta hacer objetivo qué tanto percibe el paciente mareo, siluria, desequilibrio, y entonces le pregunto qué tan estable se siente qué tan mareado se siente mientras está sentado con movimientos cefálicos, y él prácticamente tiene que decir del 0 al 10 qué tanto se siente, ¿no? Como cualquier escala visual. Y qué tan claro puede ver una imagen mientras está sentado, mientras camina, mientras va en un coche, qué tan estable se siente. Y bueno, no se ha delimitado cuánto es mejoría significativa, únicamente ahorita nosotros calificamos que disminuye al final de la rehabilitación. La escala para vértigo visual nos ayuda mucho a detectar a esos pacientes que tienen cierta dependencia visual y que de alguna manera sabemos que tenemos que trabajar justamente ante estímulos conflictivos, digamos, visualmente, para que el paciente no se sienta tan mareado, sobre todo cuando está en situaciones como el supermercado, ir como pasajero en un automóvil, las luces fluorescentes, ver pasar los coches, bajar escaleras eléctricas, el cine, las alfombras rayadas o líneas peatonales, las películas de acción. Y lo mismo, no hay un puntaje, lo único que hacemos es ver que al final de la rehabilitación disminuyan estos niveles. El cuestionario de beneficio de la rehabilitación es un cuestionario de calidad de vida que mide justamente el impacto de la rehabilitación en cuanto a mareo, ansiedad, sensibilidad al movimiento, calidad de vida y síntomas. Esta escala ahorita únicamente está en inglés, ya estamos en el protocolo para validarla al español, entonces digamos que es una escala que creemos que puede ser de mucha ayuda. Y bueno, en la parte funcional, el índice dinámico que ya conocen, mide el riesgo de caída, menos de 19 puntos es riesgo de caída, y aquí nos ayuda mucho justo a identificar qué pacientes tenemos que poner especial atención, sobre todo por la edad, para trabajar, para
mejorar las estrategias que de alguna manera están afectando el desempeño de estos pacientes. El mismo índice nos va indicando, por ejemplo, si tiene problemas con movimientos horizontales, justamente trabajar eso en la rehabilitación. La estancia unipodal, el paciente, esto nos ayuda, aquí se maneja, bueno, manejan como si tuviéramos que lograr estar en un solo pie más de 30 segundos dependiendo de la edad. La verdad de las cosas es que los pacientes no logran 30 segundos, pero ya se dijo que al menos el paciente tiene que lograr mantener la estancia en un solo pie con equilibrio al menos 5 segundos. Ajá. Esto es muy importante y uno no lo ve, pero en realidad necesitamos estar en un solo pie para subir y bajar escaleras. Entonces, si el paciente no puede estar ni un segundo en un pie, entonces es un paciente que tiene riesgo de caída, sobre todo cuando tiene que enfrentarse a estas situaciones. El test clínico sensorial modificado, pues la interacción entre los ojos, el oído y la propiocepción nos ayuda mucho para saber qué aferencias tenemos conservadas y qué aferencias tenemos afectadas y saber qué podemos utilizar y qué no podemos utilizar con estos pacientes. El Taimo Pan Go también es una valoración que se está, valga la redundancia, validando. Entonces se ha visto que funciona para pacientes, para adultos mayores. En Estados Unidos se ha utilizado para pacientes con disfunción vestibular y actualmente en el instituto estamos tratando de hacer una correlación entre este estudio y el índice dinámico de la marcha para ver si realmente nos ayuda en nuestra población a medir riesgo de caída. Se trata de que el paciente sentado en una silla se pare, camine 3 metros, regrese y se siente. Y se hace la misma valoración con lo que le llamamos un Taimo Pan Go cognitivo, que es que el paciente tenga que ir contando de 3 en 3 desde el 100 hacia atrás y de esa manera ver si aumenta demasiado la diferencia entre ese tiempo. Es como lo comentaba el geriatra el día de ayer, o sea, ya tenemos un paciente que no puede caminar y hablar porque aumentamos el riesgo de caída. Y bueno, la escala de balance de Berg, que no mide riesgo de caída, pero nos ayuda a ver si un paciente necesita bastón, por ejemplo, o para poder quitarle el bastón a un paciente. Y entonces no se hace de cajón, pero también la consideramos como dentro de nuestras posibles escalas a aplicar. Sensibilidad al movimiento, para hacer un programa específico de habituación a los pacientes en varias posiciones. Podemos tener un cociente, un número objetivo de saber qué tanto le está afectando los cambios de posición. Y bueno, pues lo importante es justamente individualizar el programa. La evaluación inicial determina qué escalas vamos a usar, no usamos de cajón todo en todas, y la frecuencia en la que vamos a evaluar al paciente. Al final nosotros tenemos esta hojita en donde vienen los datos del paciente, donde vemos sesión a sesión qué escalas se les han aplicado, en cuáles ha mejorado del inicio al final. Vemos si tiene o no tiene ya riesgo de caída, por acá anda. Usamos la posturografía también como el valor compuesto para determinar la mejoría al final de la rehabilitación vestibular. Pues prácticamente eso es lo que hacemos. Muchas gracias.